en ambos casos hay un margen de error de más o menos 1.9, por lo tanto es evidentemente un empate estadístico muy ajustado, ha ganado. ¿no? Es un resultado que no nos permite todavía concluir nada sobre un posible ganador. Esto es en votos válidos. A nivel desagregado, lo que tenemos, como habíamos ya anticipado en la boca de urna, es una ventaja clara para la candidata de Fuerza Popular en Lima, ¿no?, sobre el candidato de Juntos por el Perú, y inversamente el candidato de Juntos por el Perú gana en el resto, en el conjunto, digamos, de las regiones del país. Cuando hacemos el corte urbano-rural también se ve o se confirma, digamos, la tendencia a que ella tenga mayor votación en la población urbana, en las ciudades, y él bastante mayor votación en el ámbito rural, tal como también ocurrió en la primera vuelta. Cuando hacemos el corte por costa, sierra y selva, se confirma, como dijimos en la boca de urna, que ella tiene una ventaja amplia en la costa y él en la sierra, y un poco más ajustada también en la selva. Por macroregiones, ya dijimos en el caso de Lima, que la ventaja es de ella. En el norte también gana Keiko Fujimori. En el centro, más bien está Rodolfo Sánchez unos puntos adelante. En el sur, él por amplio margen. Y en el oriente también está adelante Sánchez. El resultado del trabajo que acabamos de presentar corresponde a un muestreo que hemos hecho en 1037 mesas. Son las actas de las mesas las que hemos recogido, y como hemos señalado anteriormente, este es un muestreo polietápico estratificado, ¿no?, para asegurar que cada región del país y cada ámbito, lo urbano, lo rural, esté debidamente representado, incluida, por si acaso, las mesas de la serie 900.000, al igual que la primera vuelta, también han estado incluidos en esta ocasión, e incluidas también las mesas en el extranjero. Tenemos una muestra representativa de los peruanos en el extranjero que han votado en distintos países. Esto es, me parece, lo que tenemos para contarles. Bueno, no tenemos un gráfico acá, pero sí les quiero contar que hay una diferencia en el voto en blanco, que es interesante, entre la boca de urna y el conteo rápido. Ha disminuido el voto en blanco, el voto nulo se mantiene más o menos igual, con lo cual el total de blancos y nulos en esta elección vuelve al promedio histórico, digamos, de 6 o 7%, pero esa disminución en el voto en blanco respecto a la boca de urna explicaría tal vez que algunas de las personas que en la boca de urna declararon que habían votado en blanco, en realidad lo habían hecho por alguno de los candidatos, ¿no? En todo caso, al igual que como dijimos en la boca de urna, acá estamos frente a un empate estadístico, ¿no? Las diferencias en el caso de la boca de urna era marginalmente a favor de la candidata de Fuerza Popular, ahora son marginalmente a favor del candidato de Juntos por el Perú. El empate estadístico tan apretado no deja otra opción que esperar al escrutinio total del 100% de las actas, cuya tarea le corresponde a la OMPE y luego naturalmente al jurado revisar cualquier impugnación para saber realmente quién fue el ganador de las elecciones presidenciales. En este momento no podemos aseverar que sea ni ella ni él, ¿no?, ninguno de los dos candidatos, porque la diferencia es realmente mínima, por eso hablamos de un empate. Eso es. Gracias.